Yo desearía que todos rápidamente, sin titubear, contestaran que en los últimos domingos hemos estado considerando la grandeza de nuestra salvación. Y espero, mis queridos, que la consideración de este tema nos esté llevando a la acción, porque esa es la intención de la palabra. Sería natural que la consideración de este tema tan grande para el cristiano nos guíe de una manera natural a la acción. Y la razón para ello es muy simple. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, una parábola que consideramos anteriormente en el tiempo de oración, ahí en el capítulo 12 hay dos parábolas que claramente enseñan un principio al que todo cristiano debe prestar atención. Este principio es que a quien se le da mucho, mucho se le requiere. Cuanto mayor es el don, mayor es la responsabilidad respecto de ese don recibido. Hermanos, lo que tenemos que entender es que aunque un don puede ser concedido de gracia gratuitamente, no nos libera de la responsabilidad delante del Señor de ser buenos administradores con respecto a ese don que hemos recibido. Trataré de ilustrar de alguna manera esto que estoy diciendo. Si alguien viniera hoy a mí y me regalara unos libros viejos, esa persona me haría a mí responsable delante del Señor de esos libros viejos que me regaló. Si después de darme esos libros viejos, esa misma persona fuera hasta ti y te regalara una computadora nueva, esa persona te haría responsable a ti delante del Señor de esa computadora nueva que te obsequió. Ahora, piensen en esto. ¿Quién podría hacer más con esos regalos? ¿Lo haría yo con mis libros viejos o lo harías tú con una computadora nueva? Creo que todos están pensando, bueno, haríamos más con una computadora nueva. Creo que estoy de acuerdo con esa respuesta. Tú con tu computadora nueva, porque tú recibiste más, por tanto, más se espera de ti. Es un ejemplo muy pobre, porque estamos hablando ni más ni menos de la salvación que recibimos en Cristo, enteramente de gracia. Y mis queridos, esta salvación que se nos ha dado como un regalo, nos hizo responsables delante del Dios por este regalo. Cuando el Señor evalúe nuestra mayordomía respecto de ese regalo, ¿esperará mucho o esperará poco? ¿Qué creen? ¿Qué dice el Señor en la parábola ahí de Lucas capítulo 12? Noten lo que Él dice en el versículo 48. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y no existe un regalo mayor que el Señor pueda otorgar a cualquier ser humano que el regalo de la salvación, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna en Cristo Jesús. Y Él nos ha otorgado este regalo no para que nosotros lo pusiéramos en el aparador o en el ropero o vaya a saber a dónde, sino que nos dio este regalo para que sea puesto en exhibición. Así es, mis queridos. Él quiere que exhibamos este regalo. Es la razón por la cual el Señor dijo en Mateo capítulo 5, versículo 15, nadie enciende una luz para ponerla debajo de un mueble, de un canasto. ¿Por qué? Porque cuando encendemos una luz, queremos que esa luz sea visible a todos. Hermanos, el Señor dijo a sus discípulos, vosotros sois la luz del mundo.
Como los receptores de este regalo de la salvación por gracia, nosotros somos responsables delante del Señor de poner en exhibición ese regalo. Esto es algo que se lo debemos al Señor por darnos gratuitamente este don. Sabemos muy bien que una manera de exhibir ese don que hemos recibido es a través del anuncio o a través de la proclamación de esta salvación por gracia. Algo que es muy importante para el cristiano porque este fue un imperativo que el Señor Jesucristo dio a sus discípulos. Fue un mandato que sigue vigente para nosotros hoy. Pero hay también, hermanos, otras formas de exhibir esa nuestra salvación. Y sí, aquí Pedro, en este primer capítulo de su primera carta, habla de esas formas por las cuales nosotros también podemos exhibir ese regalo que hemos recibido de gracia. Y les invito a leer los versículos 13 al 17 del capítulo 1 de la carta de Pedro aquí. Dice allí, versículos 13 al 17, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Vamos a orar antes de continuar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de estar exponiendo tu palabra. Gracias por esta bendita carta, por medio de la cual tú estás llamando a los creyentes a valorar su salvación, a pensar en su salvación, a exhibir esta salvación que hemos recibido de gracia. Señor, ayúdanos a hacerlo de una manera que te honre y te agrade a ti. Que hables, Señor, de ese sacrificio que tú has hecho para darnos una salvación tan grande. Señor, queremos poner nuestros pensamientos en esta salvación, para que no sean las cosas terrenales, las cosas de esta vida, las que nos cautiven, sino aquellas cosas que están por venir, las que están incluidas dentro de esa salvación que tú has preparado para tus hijos. Así que, Señor, esta palabra pueda animarnos en este día y hacernos pensar en cómo estamos viviendo aquí y ahora. Oramos y te pedimos que bendigas esta palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Nuevamente, hermanos, el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En este pequeño párrafo, Pedro muestra algunas formas por las cuales el cristiano puede exhibir su salvación recibida gratuitamente. Esas formas vamos a quedarnos esta tarde con la primera. La primera de ellas es afianzando o fijando nuestra esperanza. Otra vez, versículo 13, y permítanme leerles el versículo 13, pero ahora en la versión de la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas usa palabras que nos ayudan a entender mejor lo que Pedro quiere comunicar aquí. Dice el versículo 13, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Voy a pedir a Matías si puede mantener el versículo 13 ahí en pantalla para ustedes, y quisiera, hermanos, animarlos a analizar gramaticalmente este versículo.
Lo primero que vemos allí es el verbo ceñid. Aquí ese verbo ceñid se transforma en un participio que viene a modificar los otros verbos que aparecen allí. El verbo entender, entendimiento, y el verbo sobrio. Por lo que el verbo principal del verso llega a ser el verbo esperar. Así que a la luz de este gran regalo recibido gratuitamente, se nos manda ¿qué hacer? Esperar. Esta es la acción que tenemos que hacer. Esperar. Ahora, hermanos, la idea no es un esperar, bueno, me acuesto para esperar. La idea completa aquí es que debemos disponernos de una cierta manera para esperar. Frente a esta gran salvación que hemos recibido gratuitamente, el Señor nos llama a hacer algo específico. Y ese algo específico que Él quiere que hagamos es disponernos a esperar en Él. Y vamos a vernos de qué forma el Señor quiere que nosotros estemos esperando. Hermanos, esperar en el Señor no es otra cosa que fijar, afianzar nuestra esperanza. Porque ¿qué es la esperanza? Hermanos, la esperanza es la actitud del cristiano hacia el futuro. La esperanza es, en esencia, de la misma sustancia que la fe. Es creer en Dios. Podríamos decir que la fe es confiar en Dios para el presente, mientras que la esperanza es confiar en Dios para el futuro. Según Pedro, aquí en este versículo, ¿a qué exactamente estamos llamados los cristianos a esperar en Dios para el futuro? O confiar en Dios para el futuro. El verso dice, esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, presten atención, no dice que nuestra esperanza debe estar puesta en la manifestación futura de Jesucristo, sino que dice que nuestra esperanza debe estar puesta en la gracia que se dará al cristiano cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces, no es en el hecho en sí de la manifestación futura de Jesucristo en lo que debemos fijar nuestra esperanza, una cosa que ciertísimamente ocurrirá. Porque Jesucristo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros y cuando preparare el lugar vendré y os tomaré a mí mismo. Así que Jesucristo viene. Pero aquí es que nuestra esperanza debe estar fijada en el hecho de que en la manifestación de Jesucristo seremos los cristianos, los creyentes, destinatarios de una nueva gracia, de una porción extra de gracia, de una gracia especial del Señor. Hermanos, cuando Jesucristo venga otra vez y alce a los que conforman la iglesia para que estén con Él, en ese momento, dice la Escritura, en un abrir y cerrar de ojos, vamos a ser transformados, vamos a ser glorificados. Pero no pensemos que de alguna manera nosotros hemos ganado eso, de ninguna manera. Primera de Corintios 15:52 dice que va a ser en un momento esa transformación. Pero hermanos, fuimos salvos de la pena del pecado enteramente por la gracia de Dios. Somos salvos del poder del pecado enteramente por la gracia de Dios. Seremos salvos de la presencia del pecado también enteramente por la gracia de Dios. No tenemos absolutamente nada con qué contribuir para nuestra salvación, ni tampoco hace falta que contribuyamos con algo para nuestra salvación, de ninguna manera y en ningún momento. Entonces, una vez más, a la luz de esta salvación que recibimos gratuitamente del Señor, debemos disponernos a esperar, es decir, a fijar nuestra esperanza. Y esto lo debemos al Señor. ¿No creen ustedes? A la luz de
de esta salvación que hemos recibido de regalo. Noten ahí en versículo 13 el adverbio completo. ¿Cómo es ese esperar? ¿Cómo es la actitud del creyente en esperar en el Señor? Completamente. Es que debemos disponernos a esperar esa gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado y disponernos ¿cómo? Completamente, enteramente. Hermanos, sin titubear, sin dudar, esperar que el Señor cumplirá su promesa. En este sentido, llamo vuestra atención al creyente Abraham. Abraham es un creyente que viene a hacer de ese concepto de esperar en la palabra de Dios, es decir, fijar nuestra esperanza completamente en el cumplimiento de las promesas de Dios, que eso cobre vida para nosotros hoy. Vayan por favor a Romanos capítulo 4, versículos 18 al 20. Sabemos que Abraham, al creyente Abraham, Dios le había prometido que él llegaría a ser padre de una gran nación. Y hermanos, esa promesa no fue hecha una sola vez a Abraham. A lo largo de las Escrituras vemos que Dios le ratifica una y otra vez esa promesa al creyente Abraham. Ahora, encontramos que cuando Abraham tenía 100 años y su esposa Sara 90 años, ellos todavía no habían recibido el cumplimiento de la promesa de Dios. Todavía no tenían hijos. ¿Y cómo fue que el creyente Abraham manejó eso? Noten, versículos 18 al 20 de Romanos capítulo 4. Dice la Escritura que el creyente Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Abraham había fijado su esperanza seguramente, completamente en la promesa de Dios. Queridos, regresando a nuestro pasaje, frente a la promesa que Dios nos hizo acerca de esa gracia nueva, gracia extra que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado, que tú y yo seamos como el creyente Abraham, que nos fortalezcamos en fe sin dudar ni titubear y demos la gloria a Dios. Amén. ¿Y cómo podríamos saber si de hecho estamos haciendo eso ahora mismo? Bueno, algo de ayuda se nos da en este versículo 13. Hay un par de cosas que deben acompañar a esa disposición del creyente a esperar en el cumplimiento de la promesa de Dios. Sí, hay dos cosas. Ambas cosas son introducidas por dos participios. El primer participio es ceñid, el segundo participio es sed sobrios. Si vamos a disponernos completamente a esperar a que Dios cumpla esta promesa dada a nosotros, debemos ceñir nuestro entendimiento y ser sobrios. Otra vez, versículo 13. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. La Biblia de las Américas dice, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Noten que la versión esta de la Biblia de las Américas pone para la acción en lugar de los lomos de. ¿Saben? Es que en tiempos bíblicos en el Oriente los hombres usaban generalmente túnicas largas, ceñidas con un cinturón. Y cuando ellos querían moverse con agilidad o para trabajar con mayor comodidad, ellos
subían esa túnica que generalmente llegaba hasta los tobillos, la subían por encima del cinturón que tenían ahí y la fijaban a la cintura, que quiere decir a los lomos, para poder trabajar con mayor soltura y libertad. Esa acción de subir la parte baja de la túnica que se llamó ceñir. Esa es la idea. Hermanos, tenemos que estar preparados para la acción. Tenemos que estar dispuestos y cómodos para trabajar en esto. Es lo que vemos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, ¿de qué estamos hablando? De la Pascua, la primera Pascua, celebrada en Egipto por los hijos de Israel. ¿Se acuerdan cuando el Señor les dio la institución de la Pascua? Noten, hermanos, que los hijos de Israel debían disponerse para celebrar la Pascua. ¿De qué manera? Versículo 11. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies. ¿Saben cuál es la idea que quería transmitir aquí el Señor? La idea es, cuando los egipcios vieran a los hebreos preparándose para celebrar la Pascua la tarde anterior, ellos debían pensar que los israelitas eran personas que se estaban preparando para un largo viaje. Personas que estaban preparadas para la acción, para realizar un viaje largo. Para nada debían parecer personas que estaban allí con la actitud de establecerse por largo tiempo. Y ese es el cuadro que Pedro quiere captar para nosotros los cristianos aquí. Hermanos, estamos aquí de pasada, somos peregrinos en esta tierra. Queridos, cuando nosotros como cristianos nos disponemos a esperar en el Señor, es decir, fijar nuestra esperanza completamente en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado, debemos impresionar a cualquier persona que nos esté mirando, que nosotros de hecho somos personas que estamos prontos para la acción, que estamos prontos para iniciar un largo viaje, un viaje que nos llevará a nuestra patria celestial. Amén. No debemos parecer personas que tienen su fe para establecerse aquí y entonces tienen su fe puesta en las cosas de la tierra, en este mundo, y que vamos a estar largo tiempo aquí. Este mundo no es nuestro hogar. Somos peregrinos y así nos tienen que ver. Hermanos, que Dios nos dé la gracia de no aparentar ser personas que tienen su esperanza en las cosas de este mundo, más que en las del mundo venidero. La exhortación de Pedro a los creyentes aquí en su primera carta, en esencia es muy similar a la exhortación que da Pablo a los creyentes colosenses, en el capítulo 3, versículos 2 y 3, donde les dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pero creo, mis queridos hermanos, que la iglesia de Cristo, por lo menos aquí en el Uruguay, ha quitado su mirada de esta bendita esperanza. Lamento decir que muchas veces nos parecemos demasiado a las personas de este mundo. Estamos más ocupados en las cosas de aquí, de abajo, y gastando nuestro tiempo y nuestros recursos en las cosas de aquí que en las cosas del reino venidero. Cuando los cristianos no están preocupados verdaderamente por el avance del Evangelio y la edificación de la iglesia de Cristo, debido a que están demasiado ocupados con los quehaceres del mundo, de la vida terrena, cuando los cristianos no están dispuestos a comprometerse a largo plazo con los ministerios que tienen que ver con el reino de Cristo y los intereses de Dios en el aquí y ahora para su iglesia, cuando los cristianos empiezan a ver el tiempo de su jubilación
como el tiempo en que finalmente podrán hacer todas aquellas cosas que siempre han querido hacer con respecto a las cosas de este mundo, dejando de pensar en los intereses de Dios, en el aquí y el ahora. Mis queridos, cuando todas estas cosas son la norma para la vida del cristiano y no la excepción, la iglesia está perdiendo. La causa de Cristo está sufriendo y sobre todo Dios no está llevando la gloria. Otra vez, versículo 13. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios. La Biblia de las Américas dice, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu. El segundo participio aquí es, sed sobrios. ¿Qué significa ser sobrios? Mantenernos sobrios en espíritu. Bueno, mis queridos, lo contrario a estar sobrios podría ser estar intoxicado por alguna sustancia y entonces tener nuestros entendimientos nublados, retardados por esa intoxicación. Metafóricamente, en este caso, lo que Pedro está tratando de comunicar es que el cristiano sería intoxicado por una sustancia que es del mundo, el sistema del mundo, la manera de ser del mundo, la forma de pensar del mundo. Esta segunda frase simplemente se basa en lo que Pedro dijo anteriormente en la primera frase, cuando dijo, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O mejor dicho, como dice la Biblia de las Américas, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Hermanos, necesitamos estar con nuestro entendimiento libre de cualquier intoxicación que le impide estar lúcido o aletargado. Antes bien, ¿cómo debemos estar? Debemos estar en estado de alerta. Necesitamos entender que si no nos mantenemos vigilantes, como el siervo de la parábola que Jesús dio en Lucas 12, entonces vamos a ser encontrados no velando. Invariablemente lo que pasará es que seremos intoxicados y arrastrados al curso natural del sistema de este mundo, de la vida aquí en esta tierra. Hermanos, el cristiano, en lugar de la autocomplacencia imprudente, que es lo que caracteriza a la persona del mundo, debe mantenerse sobrio. Y en lo que respecta a lo que Dios nos ha dado, debemos vivir anticipando la esperanza de la gracia que se nos traerá cuando Cristo sea manifestado. Y esto puede ser esta misma noche. Esto puede ser mañana en el correr del día. Así que tenemos que estar vigilantes. Mira lo que Pedro dice más adelante en capítulo 3 de esta misma carta, capítulo 3, versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados con vuestro entendimiento listos para la acción, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, las palabras de Pedro aquí, siempre preparados para la acción, para estar listos a presentar defensa. ¿Defensa de qué? De la esperanza dada por el Señor al cristiano. Si hemos fijado nuestra esperanza en esa gracia que se nos dará en la manifestación del Señor Jesucristo, eso debe ser visible a las personas que nos rodean. Nuestra forma de actuar cada día debe mostrar a los demás que nosotros estamos listos para la acción. ¿Y qué acción? Partir para estar con el Señor. Esperar la manifestación de Cristo, donde recibiremos una nueva gracia. Hermanos, nuestra salvación ha sido un regalo desde principio a fin y nos fue dada no para ser guardada, todo lo contrario, nos fue dada para ser exhibida.
De hecho, podemos hacer eso no solamente a través de la proclamación, sino dejando que las personas vean que tenemos una esperanza segura, firme, que esa esperanza esté ocupando el centro de nuestras vidas, ocupando la mayor parte de nuestro tiempo, de nuestras energías. De hecho, esa nuestra esperanza será visible si preparamos nuestro entendimiento para la acción. Que las personas que nos rodean puedan ver que estamos preparados para hacer un viaje, un largo viaje que nos llevará a nuestro destino final. De hecho, esa nuestra esperanza se hará visible a todos si mantenemos una actitud de sobriedad, de estar velando, dándole al mundo la imagen clara de cuán serio nosotros tomamos la palabra de Dios. Esta promesa que nos has dado de volver a derramar gracia en nuestra vida cuando Jesucristo sea manifestado. Hermano, ¿valoras la gracia? ¿Qué te parece una nueva porción de gracia en tu vida siendo derramada cuando Cristo sea manifestado? Entonces, que ese momento no te tome por sorpresa, sino que puedas esperar la venida del Señor en una actitud que le glorifique. Vamos a terminar con unas palabras de oración. Te damos gracias, nuestro Dios, porque tú nos llamas a la acción. Es una acción un tanto diferente, quizás como el mundo podría pensar de acción. Es una acción que nos lleva a estar listos en nuestro espíritu y en nuestra mente, pensando de una manera sobria, velando, esperando el cumplimiento de la palabra de Dios. Señor, nos has dado promesas preciosas. Queremos estar guardando esas promesas para que cuando venga el cumplimiento de las mismas, nosotros podamos recibirlas con alegría y no alejarnos con tristeza porque estamos viviendo en negligencia. Señor, despierta tu iglesia. No permita, Señor, que lo que está sucediendo en el mundo ahora mismo pueda nublar nuestro entendimiento de alguna manera, pueda llevarnos a una vida perezosa o temerosa de alguna forma, sino por el contrario, sepamos que nuestra esperanza está más cerca ahora que cuando fue anunciada por los que recibieron esta palabra. Así que, Señor, que estemos viendo el cumplimiento de ese instante donde seremos transformados por esa gracia que recibiremos y estaremos con el Señor siempre. Padre, qué bendita hora, qué bendita esperanza. Gracias por dárnosla. Que nosotros podamos avivar nuestro corazón y nuestra fe al meditar en ella en esta tarde y que podamos darte a ti la gloria y la honra con nuestra actitud de vida en los días que vienen. Oramos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente, hermanos.